¿Qué tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy familiar. El tema es 7 pasos para que tu hijo regrese a la fe. Es un tema actual, es un tema muy necesario en nuestra sociedad actual. Sabemos perfectamente que las familias, no solo las mexicanas, sino en todo el mundo, las familias católicas están viviendo una gran pérdida de nuestros hijos en el seguimiento de la fe. Por eso es importante que nosotros retomemos esto y como padres de familia, recordar que somos los primeros evangelizadores. Necesitamos que nuestros hijos regresen a la fe. Y no solo pensando en la parte sobrenatural, que es lo más importante, sino también pensando en que serán así buenas personas, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. De esta manera ellos podrán ser más felices en su vida, aunque sabemos perfectamente que el ser católicos hoy en día conlleva una gran cantidad de riesgos y problemas. Sabemos también que es gracias a la esperanza de la fe que nosotros podemos decir con toda certeza que la vivencia de la alegría del Evangelio es lo que verdaderamente nos hace felices. Pero antes de empezar, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Y posteriormente se transmitirá nuevamente el estreno en la página de Soldados de Dios, también en Facebook. Gracias de verdad por su compañía. Voy a estar al pendiente a lo largo del programa de todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estaré aquí para atender todos y cada uno de sus comentarios. Gracias de verdad por acompañarnos y también hacerle la cordial invitación a que nos sigan apoyando con sus donativos. Gracias a la plataforma de Facebook podemos nosotros recibir sus donativos a través de las estrellitas. Cada vez que ustedes nos dan estrellitas, Facebook nos patrocina de alguna manera. Es decir, a través de su acción nosotros recibimos una cantidad necesaria para nosotros para subsistir y para poder continuar con esta labor que es la de llevar el Evangelio y la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes. Gracias de antemano por su caridad y por favor síganos ayudando. Valora Radio no solo es hacer programas a través de las redes sociales. Valora Radio hace muchas otras cosas más, muchas obras de caridad. También contamos con centros de asistencia personalizados para que las personas que tengan algún problema emocional, espiritual o familiar puedan ponerse en contacto con nuestros asesores y puedan encontrar una palabra de consuelo, de alivio, una guía, para que ellos puedan ayudarse en un momento dado a salir adelante de los problemas de la vida cotidiana. Gracias, porque tu ayuda nos permite seguir ayudando a los demás. Gracias de verdad. Pues bueno, vamos a empezar de lleno al tema, porque es un tema un poquito complejo, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. 7 pasos para que tu hijo regrese a la fe. Como les decía al principio, nuestros hijos sufren de una manera muy especial el ataque del mundo. Todo lo que vemos en las redes, en las redes sociales, en los medios de comunicación, los incitan a la violencia, a la sexualidad desenfrenada y a una gran cantidad de situaciones de libertinaje en las cuales ellos son fuertemente atraídos por ellas. Lo sabemos, todos hemos vivido también algo similar. Pero hoy en día, gracias o a pesar de estas redes sociales, es que ellos están más involucrados en estas tendencias del mundo. No solo en sus ideas, sino también en una gran cantidad de acciones que los desvían de la vivencia correcta de la fe. Existen muchas leyendas, muchos mitos, muchas falsedades con respecto de la iglesia, por eso es necesario que nosotros como padres de familia estemos ahí para ellos, apoyarles, verdaderamente apoyarles para que ellos no pierdan el rumbo. Sabemos que el mundo es muy atractivo para ellos, lo sabemos, pero es nuestra labor poderlos encaminar de una manera especial hacia la vivencia digna de la fe. Por eso es que quise preparar este tema. Este tema no lo hice yo realmente, es decir, estas 7 reflexiones fueron realizadas por este señor que están viendo en pantalla, el señor Brandon Boch. Es un autor católico muy exitoso, ha tenido algunas ventas muy importantes en Amazon de sus libros. Él es obviamente católico y se especializa en enseñar a los católicos a hablar de su fe. Esa es su labor. Él trabaja directamente con el obispo Robert Barron, que es un obispo auxiliar de la diócesis de Los Ángeles, California. También ha sido nombrado como uno de los 30 católicos más influyentes menores de 30 años. Es muy joven.
Entonces él sabe de lo que está hablando, porque él también es joven, o por lo menos era joven cuando escribió todos estos documentos. Y también es asesor del Comité de Evangelización y Catequesis de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Es decir, es un personaje muy preparado, que sabe de lo que está hablando, y me tomé la libertad de tomar sus reflexiones sobre estos 7 pasos para que tu hijo regrese a la fe, porque de verdad creo que son importantes, que vale la pena compartírselos y que todos y cada uno de nosotros los conozcamos para llevar a nuestros hijos por el buen camino. No solo de la fe, sino de la moral, de la buena vivencia, de las virtudes en la vida cotidiana. Pues bien, pasemos de manera directa a cada uno de ellos. El punto número 1, importantísimo. Sin este primer paso no sirve de nada lo que hagas. Y es la oración, el ayuno y el sacrificio. Tú como papá, tú no puedes bajo ninguna circunstancia creer que eres tú el causante de la conversión de tus hijos. Yo sé que se oye un poco extraño, pero lo que necesitas es encomendarte al Señor para poder hacerlo. Necesitamos de la asistencia de Dios para que nosotros podamos actuar con nuestros hijos, llevarlos por el buen camino, ser un buen ejemplo y un buen testimonio de una acción que verdaderamente los encamine a la vivencia de la fe. Haz ayuno, haz sacrificios por tu hijo. Tú sabes perfectamente que no hay nada más grande que el amor de un padre por sus hijos. Así que haz que ese amor rinda frutos a través de tu ayuno y tu sacrificio. No puedes encomendarle toda la labor a tus palabras o a tus conocimientos. Tienes también que actuar desde la humildad. Y para eso es que ofreces tus sacrificios a Dios por tu hijo. Es decir, pones en la causa de tus sacrificios, de tus esfuerzos, la conversión de tus propios hijos. Únelos a la cruz de Dios, únelos a la cruz de Cristo y pide que Él sea Él el que llene de nuevo de gracia la vida de tus hijos. Es así como podrás verdaderamente empezar a ponerte en contacto con tu hijo para que tu hijo pueda verdaderamente el día de mañana recobrar esta fe. Sabemos, y lo hizo una estadística muy fuerte, que la gran mayoría de los jóvenes menores de 30 años pierden la fe. ¿Por qué la pierden? Por el mundo, por las pasiones, por las vivencias. Es decir, sabemos que es muy difícil que nuestros jóvenes se mantengan firmes en la fe cuando tienen un mundo que los está tentando día con día. Necesitamos que tú, yo, como padres de familia, verdaderamente hagamos ayunos, hagamos oración, una oración intensa y ofrecer nuestros sacrificios por la conversión de nuestros hijos. Este es el primer gran paso, ponerte en las manos de Dios para que seas tú el instrumento que utilice Dios para llevar nuevamente la gracia y la fe al corazón de tus hijos. El segundo paso también es importantísimo, obviamente, y es esencial. Fórmate. Es importantísimo que conozcas tu fe. No puedes hablarle a tu hijo o a cualquier persona de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de la moral, de las virtudes. No puedes hacer ningún argumento válido si no estás formado en ellos. Necesitas conocer las Sagradas Escrituras, necesitas conocer el catecismo, necesitas conocer lo que la iglesia enseña. En pocas palabras, necesitas tener los argumentos para poder el día de mañana poder entablar un diálogo racional con tu hijo o con cualquier otra persona que te pregunte sobre la fe. Es importante que estés bien formado en la fe. No puedes ofrecer lo que no tienes. Y si tú no tienes los conocimientos sobre Dios y sobre la iglesia, jamás vas a poder ofrecer argumentos válidos. Seguramente la idea de compartir la fe te llena de entusiasmo, es una alegría, lo digo por experiencia propia, ¿sí? Pero solo el entusiasmo y las buenas intenciones no bastan. Necesitas que la fe sea una fe racional, una fe inteligente, una fe llena de lógica, de verdaderos argumentos. No puedes enseñar algo si no va unido a esa parte racional. No solo con emociones se convierte a alguien, también con argumentos. Las emociones, tus sentimientos, tus acciones, tu ejemplo, todo eso nutre su corazón, claro que sí, pero también hay que nutrir la inteligencia. Que tus hijos sepan por qué es que tú defiendes a esta fe, a esta iglesia. Como le decía, las mejores fuentes son la Biblia y el catecismo. Es lo fundamental, es lo básico. Puedes con el paso del tiempo ahondar más en los argumentos filosóficos y teológicos del conocimiento de Dios y de la iglesia. Claro que sí, pero puedes empezar con lo básico. La Biblia y el catecismo están a la mano. Puedes consultarlos en internet, puedes comprarlos en cualquier librería. Son verdaderamente documentos muy fáciles de adquirir, de leer y de poder conocerlos poco a poco.
Familiarízate con estos documentos, familiarízate con las escrituras, para que sepas verdaderamente decir lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y no andar inventando, que sucede muy frecuentemente, ¿sí? Como te decía, tú también el día de mañana puedes incrementar tus conocimientos, claro que sí. Puedes empezar a consultar fuentes mucho más experimentadas en catequesis, en evangelización, ahondar más en los misterios de la fe, los sacramentos, la historia de la iglesia, la historia de los santos. Puedes consultar una inmensa cantidad de documentos que están ahí disponibles para que tú puedas conocer tu fe y puedas estar preparado para afrontar cualquier discusión, no solo con tus hijos, sino cualquier discusión que tenga como base o como fondo la palabra de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este proceso de evangelización no se limita a las cuatro paredes de tu casa, sino que en todo momento, en todo lugar, tú tienes que estar preparado para dar razones de tu esperanza, así como nos lo pide el apóstol Pedro. Siempre debemos estar dispuestos a dar una razón de nuestra esperanza. Ese fue el paso número 2. Fórmate en la fe. Tienes que saber en qué crees, por qué lo crees y cómo anunciarlo. Esa es la parte fundamental, es el eslogan de este programa, para eso lo hacemos, para que tú tengas estos 3 argumentos, en qué creo, por qué lo creo y cómo anunciarlo. Si tú logras tener esto, podrás llevar la evangelización más allá de tu familia, sino cualquier persona que te pregunte sobre Dios. El tercer paso, plantar las semillas. Este paso es muy importante y tiene que ver con tu paciencia y con tu perseverancia. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, cuando tú le hablas de la iglesia, de la historia, los sacramentos, la misa, etcétera, no esperes que en ese momento surja de manera espontánea toda una conversión de la otra persona, del interlocutor con el cual estés dialogando. Es mucho más complejo que eso. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando empezamos con este proceso de diálogo para efectos de evangelizar o llevar la palabra de Dios a alguien, debemos estar conscientes que solo estamos plantando semillas. No esperemos una conversión de ese momento. No te desesperes. Hay que ser perseverantes. Dale tiempo a que la semilla de la fe empiece a germinar y empiece a rendir frutos. En una sola discusión no vas a cambiar la forma de pensar de las personas. Tienes que darle tiempo a los argumentos para que esta persona los procese, los entienda y sobre todo que los vea visualizados en la vida de la iglesia. Dale tiempo para que su corazón se ablande. Dale tiempo para vivir las experiencias de la fe. Eso es plantar la semilla. Planta esa semilla a través de tus palabras, a través de tus acciones, de tu ejemplo. Cada vez que tú realizas una buena acción, dar una limosna, vivir devotamente la misa, leer las escrituras, rezar el Santo Rosario. Cada vez que tú haces algo que tenga una relación directa con Dios, automáticamente estás plantando una pequeña semilla en tus hijos, porque ellos van a estarte viendo, van a estar observando lo que tú haces, van a estar observando cómo actúas, cuál es el efecto de su fe en ti. Es decir, van a ver la vivencia de la fe en tus propias acciones. Eso es plantar la semilla. No solo se limita a dar razonamientos lógicos. Claro que sí son importantes, por supuesto. Pero es tu ejemplo, tus acciones, la forma en la que tú vives tu fe de manera diaria, en la que ellos pueden ver cómo lo que tú dices lo cumples. Se llama congruencia. Eso es plantar semillas, porque el día de mañana la verdadera escuela de tus hijos eres tú, tu ejemplo. Por eso es que digo que el día de mañana ellos podrán seguir tus pasos porque tú les diste el ejemplo y podrán ver reflejadas las palabras del Evangelio en tus propias acciones. Es la mejor forma de plantar las semillas de la fe en tus hijos, con tu ejemplo. Y la semilla más importante de todas es esta, el amor incondicional. Tus hijos deben de saber y deben de comprobar verdaderamente que les amas incondicionalmente, que la forma en la que tú te expresas ante ellos, la forma en que tú te diriges a ellos, la forma en que los tratas, solo está envuelto en el amor. Si tus hijos saben que tú haces todo esto por amor, van a entender mejor tus acciones. Van a comprender que no haces las cosas para dañarlos, para criticarlos, para juzgarlos, no, sino que verdaderamente lo haces
porque quieres que ellos crezcan en la fe. Quieres darles el gran regalo de la fe. Sabemos, que tu hijo va a tener muchos desvíos, ¿sí? Sabemos que el mundo envuelve, las pasiones envuelven, el libertinaje envuelve de una manera impresionante a nuestros hijos y posiblemente se equivoquen en el camino y a pesar de tus regaños o de tus reclamos que puedan tener en un momento dado, aún así deben de saber que lo haces por amor, que los corriges, los regañas, incluso los castigas porque los amas y que ellos deben de entender que sus actos tienen consecuencias. Pero lo importante de todo esto es que ellos comprendan claramente que tú haces todo esto porque les amas. ¿Cuál es la mejor forma de mostrarle a tus hijos que les amas? Fácil, díselos, abrázalos, convive con ellos, platica con ellos, involúcrate en su vida. Debes estar ahí presente para ellos. Muchas veces cometemos errores como padres de involucrarnos demasiado en el trabajo, en un montón de actividades, en nuestros estudios, en nuestra labor familiar, en mantener la casa, en un montón de cosas que nos envuelven, que nos hacen ruido en nuestra vida familiar. Debemos de darnos tiempo, ¿sí? Todos hemos cometido muchos errores como padres, ¿sí? Especialmente yo. Pero he aprendido a lo largo del camino que nada sustituye el tiempo que le puedas dar de calidad a tus hijos. Tienes que acercarte a ellos, platicar con ellos, emprender con ellos, ¿sí? Y de esa manera ellos van a comprender, van a verdaderamente entenderlo, darse cuenta de que todo lo que estás haciendo lo haces porque solo deseas el bien para ellos. Ellos te van a escuchar de buena o de mala manera, pero siempre te escuchan porque saben que lo que estás haciendo lo haces porque los amas, porque verdaderamente estás preocupado por su bienestar. Si tú logras crear este vínculo del amor con ellos, que ellos sepan perfectamente que estás ahí para ellos de manera incondicional, a pesar de sus propios errores, ellos tendrán siempre la capacidad de poder acercarse a ti para platicar sus propios problemas el día de mañana. Debes de ser un padre cercano a ellos, unido a ellos. Eso es importantísimo y esa es la mejor, la más grande de las semillas, el amor. Porque lo primero que van a darse cuenta es de que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre el amor es verdadero. Porque tú se lo vas a demostrar a tus propios hijos con tus propias acciones. El paso número 4. Este es un paso difícil, un paso complicado, porque se necesita también un poquito de inteligencia de nuestra parte para saber en qué momento empezar la conversación. ¿En qué momento iniciar el diálogo? Los jóvenes de hoy no siempre están preparados para tener diálogos profundos. El mundo les hace creer que la vida es algo del ya y de la inmediatez. Pocas veces tienen tiempo para ver hacia el futuro. Lo sabemos, es un problema muy presente en nuestra juventud. Por lo tanto, cuando tú empiezas a hablar de Dios, de la fe, de la iglesia, estás hablando de manera innata sobre un fin trascendente futuro. Es decir, hablar de la salvación es hablar del futuro. Hablar de la fe, de salvarte, de llegar al cielo, etcétera. Estás hablando ya del momento de la muerte y del momento del juicio personal. Por lo tanto, se convierte en un tema a futuro. Muchos de ellos no están preparados para hacer planes hacia el futuro. Por lo tanto, tienes que buscar el momento adecuado para poder iniciar este diálogo con tus hijos que te permita empezar a plantear cuestiones a futuro, ¿sí? Al fin trascendente de cada persona, que no es otra cosa más que la santidad, es decir, estar en la presencia de Dios. Tienes que buscar el momento adecuado. Alguna situación, alguna pregunta, alguna película, algo que viste en la televisión o que escuchaste en la radio. El momento se va a dar. Dios te va a poner en ese momento adecuado para que tú puedas iniciar el diálogo con tu hijo. Aprovecha esos momentos y entonces empiezas esta discusión. El secreto de este punto, de este cuarto punto, es el que te calles. Sí, así como lo oyes. Tu labor es iniciar la conversación, pero también tienes que dar tiempo para callarte. ¿Por qué? Porque es importantísimo que tu hijo también tenga la oportunidad de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, sus opiniones con respecto de la fe, de la iglesia, de los sacramentos, etcétera. Es decir, tú tienes que iniciar la conversación, establecer ese ambiente adecuado para que puedan hablar de los temas de Dios, pero también tienes que darle tiempo a tu hijo para que él se exprese.
Tienes que empezar una conversación, un diálogo con él. No se trata de tener monólogos donde tú empieces a disparar verdades de fe, historias, sucesos, documentos. No, no se trata de eso, sino de establecer un diálogo entre los dos. Y para que haya un diálogo necesitas hablar y callarte. Hablar y callarte. Dale tiempo a tu hijo a que también se exprese. Además, vas a saber de esta manera lo que él está pensando. ¿Qué piensa de Dios, de la fe, de las situaciones actuales? Sabrá Dios de qué cosas. Pero tienes que darte la oportunidad de escucharle para conocer lo que él siente, lo que él piensa, lo que él mismo, aunque sea muy joven, haya experimentado dentro de la vivencia de la fe. Tienes que darle tiempo a que hable, que se exprese. Además, esto le va a permitir a él tener la confianza para establecer un diálogo contigo. Si nunca lo dejas hablar, obviamente él nunca estará motivado a establecer diálogos contigo. Dale tiempo a que hable. Déjalo que hable. Y no importa lo que diga, no importa si lo que te dice sabes que está mal o te molesta o incluso si te enfurece lo que estás diciendo. Cállate. Dale tiempo a que se exprese. Dale tiempo a que él pueda expresar sus emociones. No puedes enojarte de manera inicial con él. Tienes que conocerlo para entonces poder expresar esas ideas, esos conocimientos que tú tienes. Déjalo que se exprese, conócelo y entonces podrás dar los argumentos necesarios para que tu hijo empiece a comprender las cosas de una manera diferente. Pero es importante esto, diálogo. Los dos tienen que participar, los dos tienen que hablar, los dos tienen que expresar sus ideas y como le dijimos en el punto anterior, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a que tus palabras tengan efecto en su corazón y en su mente. No esperes que de un instante a otro se elimine por completo toda su experiencia de vida, elimine por completo todas sus opiniones. No, tienes que dar tiempo a que él procese toda la información que tú le vas a dar. Y ten la capacidad de mostrarte receptivo a lo que él dice. Si él te dice algo que está equivocado sobre Dios o sobre la iglesia y tú te enfureces y lo regañas y le gritas, vas a romper por completo este vínculo de diálogo que es necesario. No te enojes, no te desesperes. Con calma, dale tiempo. Además, esto te va a permitir a ti preparar bien los argumentos para el siguiente diálogo. Que eso es muy importante. No quieras responder todo en un instante. No pretendas ser un sabelotodo. Si tú empiezas a disparar ideas tratando de defender la fe, la iglesia, a Dios o lo que sea, muchas veces te puedes equivocar si no estás bien formado y si no has tenido la paciencia adecuada para poder informarte correctamente de lo que la iglesia enseña. Déjalo hablar, conoce sus inquietudes, prepárate específicamente para resolver esas inquietudes y entonces establecer diálogos. Recuerda que esto no es una conversación, son muchas conversaciones, muchos momentos de diálogo en los cuales los dos tienen que estar ahí, compenetrados en este intercambio de ideas. Dale tiempo a tus hijos, dale tiempo para que se expresen, para que procesen tus palabras y sobre todo que tomen confianza en tocar estos temas contigo. Dales ese ambiente de confianza para que ellos puedan el día de mañana venir con sus preguntas y con sus dudas. Tienen que ver a un papá o a una mamá abiertos al diálogo. No solo que se gritan y enfurecen cada vez que tu hijo dice algo. No, claro que no. Tienes que estar preparado para tener un diálogo inteligente. Entonces, practica las virtudes de la templanza, de la paciencia. Practícalas para que puedas establecer un diálogo adecuado con tus hijos el día de mañana y puedas darle continuidad a esos diálogos, a esas inquietudes. Aparte, como te decía, te da tiempo a ti para prepararte. Si tu hijo te habla de una leyenda negra, hablemos, por ejemplo, de la Inquisición, date el tiempo para conocer qué fue la Inquisición, qué pasó, qué no pasó, cuáles son las mentiras que se dicen de ese tema, etcétera, etcétera, para que tú puedas el día de mañana darle argumentos. Y sobre todo argumentos con pruebas. De esa manera tu hijo va a comprender que lo que tú les estás diciendo es verdadero y que no te mueve el fanatismo, sino que te mueve el verdadero conocimiento de la historia, de la palabra de Dios, de la teología, del catecismo. Estás hablando con argumentos, con pruebas, con algo que te respalda y no desde tu propia opinión. Eso tiene mucho peso al momento en que tus hijos procesan esas ideas. ¿De acuerdo?
Punto número 5, lo que les decía. Es necesario mantener el diálogo vivo. Para esto se requiere no una conversación, sino muchas conversaciones. Y no esperes que sean conversaciones muy largas. Basta pequeños diálogos, pequeños momentos en los que puedan disponer tú como papá, tú como hijo, tu mamá, hija, etcétera, etcétera. En la forma en que ustedes puedan establecer momentos en los cuales puedan dialogar. A la hora de la comida, antes de dormir, en las reuniones familiares. Tú encontrarás los momentos adecuados. Cuando lo llevas a la escuela en el automóvil, puedes tener un diálogo con él, etcétera. Es decir, dale continuidad a la conversación. Esta conversación dura toda la vida. No se termina nunca. Por eso es que te decía, no te desesperes. No es que no creas que esto es cuestión de monólogos. No, es un diálogo, una conversación. Y una conversación que se tiene que mantener viva toda la vida. Tienes que entonces que ser un papá abierto a las expresiones de tu hijo y buscar la forma en influir de buena manera en la forma de pensar y de actuar de tus hijos. Obviamente que esto también implica a ti, mamá, con tus hijas principalmente, o tu papá con tus hijas, mamá con el hijo, etcétera. Es decir, es un evento de papás y de hijos en general, ¿sí? Y otra cosa importante, esto aplica también de manera contraria. Cuando muchas veces nos ha pasado que son los hijos los que han descubierto a Dios y buscan llevar a sus padres al conocimiento de la fe. Los consejos aplican, ¿eh? Son los mismos. Simplemente que lo más común es que sean los papás los que empiecen a llevar a sus hijos por el buen camino porque se están dando cuenta de que este mundo los está descarriando de una manera impresionante. Por lo tanto, no dejes que la conversación se enfríe. Dale continuidad, día con día, momento a momento. Aprovecha esos pequeños espacios que puedas tener con él para dialogar, ¿sí? Verdaderamente crear un vínculo de plática, de apertura, donde puedan expresar libremente sus ideas, donde no haya reclamos ni juicios. Si los encuentros son difíciles de tener, provócalos. Trata de tener esos pequeños encuentros. Además, como ya conoces sus inquietudes, ya estarás mucho mejor preparado para abordar estas inquietudes, porque lo has dejado hablar. Como ha sido un diálogo, has permitido a ti conocer los sentimientos de tu hijo. Y sobre todo te permite también las circunstancias en las cuales vive tu hijo. ¿Qué amistades tiene? ¿Qué tipo de escuela asiste? ¿Qué tipo de actividades les gusta? Si le gusta el deporte, le gusta la lectura, le gusta la computadora, sabrá Dios. En esos espacios en los que tú puedes incluso darle un buen testimonio de fe, independientemente de la actividad que esté realizando. Otra cosa importante es no saturarlo. Es decir, si todo el tiempo estás hablando de Dios, si todo el tiempo le estás queriendo enseñar sobre la religión, el catecismo, lo vas a saturar. Tranquilo, no lo satures. Encuentra los momentos adecuados. Y no todos los momentos son adecuados para tener un diálogo de esta naturaleza. No lo presiones a querer ver un cambio de inmediato. Dale tiempo, lo que decíamos, deja que la semilla germine. Dale tiempo. Hay que irla regando. Cada uno de estos diálogos es como si fueras y regaras esta pequeña semilla para darle fuerza y que pueda germinar. Es un diálogo constante y esto obviamente facilita que tu hijo o tu hija puedan abrirse a ese diálogo y que reconozcan que lo que tú estás diciendo, como ya lo habíamos dicho, te mueve el amor, lo haces con argumentos, con un respaldo, y entonces él, a través de esta continuidad, va a comprender que esto es parte del diálogo cotidiano contigo. Vas a ver que siempre que se acerque a papá o a mamá, puede estar involucrado el factor Dios. Y de esta manera no lo va a rechazar, sino que él también va a estar abierto a este diálogo porque es una plática recurrente con él. Te permite de una manera muy sencilla poder darle continuidad a una conversación, como le decían, que dura toda la vida. Habla con alegría. Esto es importante, ¿eh? Habla con alegría y de manera positiva. Tiene que ver, tus hijos tienen que ver en ti la alegría de la fe. Es decir, que este tema no lo ves un tema como que te esclaviza, te presiona, te sujeta. No, al contrario, sino que verdaderamente te da libertad, te da la alegría, que es un tema que a ti también te puede llegar incluso a apasionar el día de mañana, para que él se dé cuenta que la vivencia del amor, la vivencia del evangelio, la vivencia de las virtudes, todo esto conlleva
un efecto positivo, básicamente la alegría. Y si tú expresas todas estas ideas con alegría, tú tienes estos diálogos en un ambiente de alegría, tu hijo no va a rechazar los momentos, porque no son momentos pesados, estresantes, difíciles, de confrontación, no, sino que son momentos alegres, momentos en los que ve a papá y a mamá alegres de anunciar la palabra de Dios. San Pablo lo decía, lo que distingue al cristiano es la alegría, pues que te distinga a ti también. Siempre lo hemos dicho en este programa, si eres católico, que se te note. Y una de las mejores formas en la que se te va a notar que eres católico es a través de la alegría, que tus hijos se contagien de esa alegría. Esta es la forma en la cual tú, a través de este diálogo continuo, que no permites que se corte este diálogo al pasar de los días y de los años, va a haber momentos de alegría. Y él va a asociar hablar de Dios con hablar de la alegría. O sea, no sé si me explico. Si tú verdaderamente expresas a través de la plática de Dios, de la plática del amor, y ves que estas pláticas generan alegría, que estos temas son alegres, él también va a buscar esta alegría y no va a buscar tanto la alegría que le ofrece el mundo, que sabemos que es una alegría efímera, pasajera y que muchas veces es esclavizante. El sexto paso. Este es uno de los pasos más complicados, más difíciles. En el momento en que empiezan con este diálogo, en el momento en que se están compenetrando los dos en una conversación, una larga conversación en la cual tú le vas expresando las verdades de Dios y de la fe, y en las cuales tu hijo está viendo en ti que todo lo que tú dices lo haces, que está empezando a ver la congruencia en ti, está viendo la alegría en ti, y que él se empieza a contagiar de todo esto, es el momento entonces en que los vayas involucrando en la vida de la iglesia. Es un paso muy difícil, lo sabemos. Tienes que encontrar el momento adecuado para proponerlo. Si tú empiezas a hablar con tu hijo y al siguiente día lo quieres meter a un retiro espiritual, lo vas a tronar, porque él no está preparado para afrontar estos retos todavía. Tienes que darle tiempo. Eso es lo que se trata este sexto punto, de que conozcas en qué momento de la vida espiritual se encuentra tu hijo o tu hija. Y entonces detectar si es el momento adecuado para que tu hijo empiece a involucrarse en la vida de la iglesia. Y me refiero a que verdaderamente se involucre en la vida de tu parroquia. Por ejemplo, que se una a un grupo juvenil o a un grupo de adolescentes. Tienes que encontrar el momento para poder proponer estas ideas. Si tú quieres que vaya a algún retiro espiritual con otros jóvenes, tienes que encontrar el momento adecuado. Vaya, medirle el agua a los camotes, saber perfectamente en qué situación se encuentra tu hijo y si está preparado en ese momento para afrontar un reto como sería un retiro espiritual o unirse a un grupo parroquial. Con calma, tienes que tú saber en qué momento es el adecuado para que tu hijo pueda empezar a involucrarse en la vida de la iglesia. Esto tiene una gran ventaja una vez que se logra. Si tú le propones a tu hijo o a tu hija que se una a un grupo, o que vaya a un retiro, o empiece a realizar algunas misiones con otros jóvenes, y te dice que no, no te enojes, no te desesperes. Es porque simple y sencillamente él no está aún preparado para afrontarlo. Son retos difíciles para todos. Dale tiempo. Una vez que tú veas que tu hijo ya está listo para empezar a involucrarse más, ayúdale a involucrarse a estos grupos que existen en casi todas las parroquias del mundo, ¿sí? Hay muchos retiros, todas las parroquias tienen grupos juveniles, coros, las pastoral litúrgicas, sabrá Dios, existen una gran cantidad de lugares donde tu hijo puede empezar a involucrarse en la vivencia de la fe. ¿Cuál es la ventaja de lograr este sexto punto? Que tu hijo o tu hija empiezan a recibir la formación de la fe de alguien que no eres tú, sino de otros jóvenes. Esto es fundamental, porque de esta manera tus hijos se van a dar cuenta que la alegría que tú les has estado expresando a lo largo de todo este diálogo que has tenido con él se va a dar cuenta que no es algo exclusivo tuyo, sino que también es parte de muchos jóvenes. Si ellos asocian esta alegría del evangelio con alguien que es ya adulto o ya viejito, ya mayor de edad, se van a ver un poco desilusionados porque ellos dicen entonces que hasta que sean adultos o hasta que sean viejitos van a encontrar la alegría del evangelio. Y no, pueden encontrar
ahí en sus propias comunidades la alegría de la vivencia de Dios, del Evangelio, de la fe, de la iglesia, en otros jóvenes iguales a él. Es decir, él va a poder comprobar que la alegría que tú le estabas enseñando a través de tus palabras y de tus acciones, también la viven otros jóvenes como él. De esa manera, él podrá verdaderamente sentirse conectado con la comunidad de la iglesia. Se va a sentir conectado con otras personas. Va verdaderamente a vivir la fe en un ambiente donde él puede desenvolverse de igual manera con otros jóvenes. Esto es fundamental e importante, pero tiene que ocurrir en el momento adecuado. No presiones este momento, que surja de manera natural en el avance del diálogo. Cuando tus hijos se involucran con otros jóvenes, van a darse cuenta que esta alegría, que esta fe es un verdadero acto de amor, porque lo van a ver en otros jóvenes iguales a él. Y va a ver que la locura de vivir las virtudes, la locura de vivir el evangelio, no es algo exclusivo de él, sino que hay muchos jóvenes que lo están viviendo y que lo viven de manera intensa. Existen muchas opciones, muchísimas. Averigua en tu comunidad, en tu parroquia, con las congregaciones de religiosos y religiosas que hay en tu comunidad, qué tipo de eventos tienen para los jóvenes. Y con el momento que tú veas adecuado, proponérselo a tu hijo o a tu hija para que acudan a estos retiros. Inclusive, hay muchos retiros, hay muchas actividades en las que van papás e hijos. Involúcrate también con ellos. Vale la pena vivir el evangelio y mostrarlo de una manera diferente. Que tu hijo vea que esta alegría también lo pueden vivir los jóvenes y que la pueden vivir de manera intensa, sin dejar de ser jóvenes, sin dejar de vivir las experiencias y las emociones propias de los jóvenes. Sentirse en comunidad es verdaderamente importante para ellos, porque se dan cuenta que Dios es para todos, no solo para los moribundos o para los viejitos, no, sino para todos. Niños, jóvenes y adolescentes verdaderamente pueden vivir el evangelio. Aquí la labor tuya, papá, mamá, pues es conocer qué opciones tienes dentro de tu parroquia. Acércate a tu parroquia, pregúntale a tu sacerdote qué eventos tienen, qué grupos juveniles tienen. Pregunta si los amigos de tu hijo o de tu hija, alguien participa en alguna congregación, en algún movimiento de la iglesia, para que sea un aliado tuyo e invite a tu hijo o a tu hija a participar. Es decir, tienes que realizar toda una labor de colocación, ¿sí? Tienes que invitar y conectar a tu hijo con un movimiento donde él, siendo joven, pueda vivir su juventud de la mano de Dios. Este es un paso fundamental, esencial, porque él se va a sentir como parte de una verdadera familia de Dios. Va a sentir que forma parte de una verdadera comunidad de creyentes iguales a él. Y se va a dar cuenta, sobre todo, que puede encontrar una vivencia verdadera de todo lo que tú le has enseñado en casa. Esto es fundamental, es importantísimo, pero como decía, tienes que encontrar el momento adecuado. No siempre se puede. Tus hijos no siempre están en la posibilidad de afrontar estos retos. Dale tiempo, encuentra el momento adecuado y encuentra ese retiro o esa actividad o esa comunidad adecuada a las inquietudes de tu propio hijo o de tu propia hija. Que se sientan en confianza. Eso también es muy importante. Uno de los grandes éxitos de los grupos juveniles no son solo los argumentos, las actividades, no, sino la congruencia, el lenguaje en el cual otros jóvenes se expresan en un lenguaje que él puede entender, en un lenguaje en el cual él puede asimilar de una mejor manera las ideas. Y cuando otros jóvenes iguales a él se lo expresan, para él es mucho más fácil entenderlo, recibirlo y procesarlo. Deja que otras personas te ayuden a sembrar las semillas de la fe en tus hijos. Tú empezaste, claro que sí, pero también pueden participar otras personas. Y principalmente esto tiene grandes frutos cuando estas otras semillas vienen de personas similares a tu hijo o a tu hija, de otros jóvenes, que pueden vivir toda la alegría del evangelio y toda la alegría de la juventud con la presencia de Dios, sin deshacerse de la presencia de Dios. Y se van a dar cuenta entonces que esta iglesia no es una iglesia de amargados o de moribundos, sino que es una verdadera iglesia de alegría, de felicidad, de acción, de verdadera acción. Uno de los mensajes que más me gusta, que le escuché a su santidad San Juan Pablo II fue: no tengas miedo. Y se la dirigió a los jóvenes. Cuando los jóvenes se ven involucrados en comunidades similares a ellos, en un ambiente similar a ellos,
les permite llenarse de valentía porque se dan cuenta que no están solos, que son muchos otros jóvenes los que les respaldan en las acciones y en la forma de pensar que ellos tienen. Por lo tanto, es importante validar este cambio que quieren dar tus hijos, acercarse a Dios, lo ven contrastado con otras emociones de otros jóvenes similares o iguales a ellos. Se sienten en comunidad, se sienten en compañía, les da confianza y pueden cumplir de una manera mucho mejor las palabras de San Juan Pablo II. No tengas miedo de seguir a Cristo. Ayúdalos a tus hijos a que puedan afrontar este reto de esa manera. Y el paso número 7, que también es complicadísimo y constante. El paso número 7 se llama cerrar el círculo. Lo importante, y antes de entrar de manera directa a este tema, cada vez que tú cierras un círculo es porque estás abriendo otro. Es como una espiral. Cerrar el círculo no significa que tu hijo ya está completamente convertido y ya no necesita nada de ti. No. No, significa que paso a paso, cada inquietud, cada duda, cada mito, cada leyenda, cada sentimiento que tu hijo pueda tener sobre la fe, sobre la iglesia, sobre Dios, cada uno de ellos implicará cerrar un círculo. No significa que toda la conversación se cierre, no. Significa que cada tema, cada aspecto fino del diálogo que tienes con ellos se tiene que ir cerrando uno a uno y de una manera permanente. Ir cerrando círculos, ¿sí? Acompáñalo en este proceso formal de reconciliación con la iglesia. Es decir, la conversión no se limita solo a dejarlo en la iglesia, a dejarlo en un grupo juvenil y que él haga lo que él quiera. No, sino de una labor constante. Vaya, a mí me gustaría pensar que los círculos se cierran cada domingo. ¿Por qué? Porque cuando en familia van a misa, cierran un círculo y abren otro. Porque cada vez que se lee un evangelio diferente en cada domingo, te da la oportunidad a ti, papá, y a tu hijo de entablar un diálogo nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente meditar el evangelio que leen en cada misa ya implica todo un movimiento nuevo, un diálogo nuevo, un encuentro nuevo en el cual tu papá y tu hijo pueden establecer esa confrontación de ideas donde pueden hablar de la palabra de Dios. Por eso lo digo, cada domingo se cierra un círculo porque se abre otro, uno nuevo. Y trata de seguir esta temática. Cada domingo, cada evento, cada suceso que se vive dentro de la iglesia, tienes que formar parte de él. A veces muy cercano, a veces un poco más retirado, pero tienes que estar ahí presente, que él sepa que tú estás presente para ellos. Eso es fundamental. No lo dejes solo. Tú eres su soporte. Sí, así como lo oyes, tú eres su soporte, porque él sabe perfectamente que si él necesita un consejo, una guía o aclarar una duda, puede acudir a ti. No se siente solo. Sabe perfectamente que en cualquier cosa tú lo vas a respaldar, lo vas a apoyar, lo vas a guiar. Tienes que estar presente, papá, porque es tu compañía, esa compañía cercana lo que le ofrece a tus hijos un sentimiento de seguridad, de que están haciendo las cosas bien y que se están encaminando por el buen camino. Tú eres su soporte, su base, donde él sabe que puede emprender el camino de la fe. Un consejo final. Ya vimos los 7 puntos. Son preciosos, son fundamentales, son muy fáciles de entender, a veces no tan fáciles de aplicar, pero son sencillos de recordar, sencillos de aplicar. Pero quiero agregar un consejo adicional. Y esto es muy, muy importante y lo he vivido en carne propia. Por eso se los digo, ¿sí? Y el consejo es este. No te desesperes. Ten paciencia. Es un proceso lento. Nunca pierda los estribos cuando se trata de un diálogo que tiene que ver con la fe, con la iglesia, con Dios. Es decir, ten paciencia, no te desesperes, no dejes que la rebeldía que puedan tener en un momento dado tus hijos te hagan rendirte, enojarte, desesperarse, tirar la toalla. No, calma, es un proceso largo, muy largo. Es difícil, claro que sí, pero la derrota y la desesperación no es parte de la fe de un católico. Que tu ejemplo, tu perseverancia, sean el mejor ejemplo para tus hijos. Recuerda que tu papá,
tu mamá, ustedes son la escuela del amor para sus hijos, que vea verdaderamente reflejado el amor de Dios en todas y cada una de sus acciones. Paciencia, calma. Esto es un proceso largo que va a llevar toda una vida. Nunca se acaba. No esperes ver resultados de inmediato. No esperes que tu hijo cambie de la noche a la mañana. No, es un proceso que tiene sus tiempos, sus momentos. Y el consejo más importante de todos es este: deja que el Espíritu Santo actúe, tanto en ti, ya recuerda el primer paso, tienes que hacer mucha oración, deja que el Espíritu Santo te utilice como instrumento. Y dos, deja que el Espíritu Santo actúe en tu hijo. Nosotros no convertimos a nadie, que quede muy claro. Nosotros somos instrumentos de Dios en la conversión de las personas, claro que sí, pero nosotros no les convertimos. Es Dios el que logra esa conversión. Nosotros solo nos ponemos en disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe. Deja que el Espíritu Santo te ponga sus palabras en tu boca. Deja que el Espíritu Santo ponga sus ideas en tu mente. Deja que el Espíritu Santo ponga sus sentimientos en tu propio corazón para que puedas comunicarlos a tus hijos. Deja que el Espíritu Santo actúe, porque es Él el encargado de darle vida a la iglesia. Lo decimos en el credo, Señor y dador de vida. Deja que Él actúe. No seas soberbio. Tú no vas a convertir a tus hijos. Tú eres simplemente un instrumento de Dios en el proceso de conversión de tus hijos. Que quede claro. Deja que el Espíritu Santo actúe en tus hijos, en ti, en tu familia y en la iglesia. Dale tiempo, dale tiempo. No te desesperes nunca y querer lograr forzosamente una conversión a base de gritos, a base de reclamos, a base de atiborrar de argumentos a tus hijos. No, es un proceso largo, calmado. Y con el paso del tiempo vas a ir viendo cómo esa semilla que tú vas plantando va a ir germinando, va a ir dando frutos. Todo gracias a la acción del Espíritu Santo. Pues bien, espero que este programa te haya gustado. Lo hago con la intención de que tú tengas una guía muy sencilla para poder iniciar este diálogo con tus hijos, ¿sí? Recuerda que esto, como le decía, no es de mi creación, pero quise compartírselos porque me pareció muy bueno, unos pasos muy adecuados, de una forma redactada, de una manera muy adecuada, fáciles de seguir. Puedes buscarlos tú directamente en internet y ahondar un poco más en ellos para que puedas de una mejor manera involucrarte en la vida de la fe de tus propios hijos. Aquí tienes esta guía, aprovéchala, úsala. Inicia este diálogo con tus hijos para llevarlos el día de mañana a la conversión y a la vivencia de la fe. Te recuerdo que estamos aquí en Valora y también aquí en este programa Soldados de Dios, listos para recibir tus comentarios, tus inquietudes. Puedes escribirnos, puedes ponerte en contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Si también quisieras algún programa en especial, pídemelo. Yo con mucho gusto lo elaboro y lo hacemos y lo subimos al aire para que tú tengas la respuesta a todas esas inquietudes que tú tienes. No me queda más que despedirme. Espero que este programa te sea de utilidad, puedas establecer este diálogo con tus hijos. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Y no se les olvide nunca esto. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima y gracias.